hablando de presidentes, Lina, vi un trino hace 2 días del presidente Gustavo Petro, que hablaba de una especie como de federación de grupos, digamos, narcotraficantes. Sí, usted dice federación, aquí diríamos reunión, y dice el trino del presidente Gustavo Petro respondiéndole a una pregunta de la representante Caterine Jubinado. Dice, así es, la Junta de Narcotráfico tiene un segundo nivel de operativos que son el Clan del Golfo, Iván Mordisco y la fracción de la segunda Marquetalia en guerra hoy con el ELN. Dice el presidente, se reunieron en Cúcuta 17 organizaciones manejadas por la Junta, entre ellas la fracción de la segunda Marquetalia, para organizar el plan de saboteo de las elecciones. Por eso fortalecí tu seguridad, le dice a la representante Caterine Jubinado. Y pues queda uno, Sebastián, Lucas y Gonzalo, muy preocupado con este trino del presidente Gustavo Petro, porque lo que está diciendo entre líneas, pues es que va a haber un saboteo, ataques, podría uno pensar, terroristas para las elecciones. Pues al menos él ilustra, Lina, que tiene pues una información que yo no sé si es que como todo cambia tan rápido, que si ese es el canal y el método en el que se debe socializar ese tipo de cosas. Pues para hablar precisamente con la persona encargada de la seguridad en nuestro país y aclarar esta situación, lo tenemos aquí. Es el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Ministro, buenas tardes. Lina, buenas tardes y buenas tardes a quienes nos escuchan en este momento. Ministro, ¿qué información tenemos de esto que señala el presidente Gustavo Petro y cómo están ustedes atendiendo pues esta alerta que plantea el primer mandatario? Porque estamos a puertas, precisamente ya entramos en el calendario electoral, en marzo primeras elecciones legislativas y luego entraremos ya en la primera vuelta presidencial. Al respecto, hay temas de inteligencia que no puedo difundir, pero sí me puedo referir claramente que hay una convergencia criminal con intereses que netamente les importa la codicia, la plata, el dinero ilegal. No les interesa si es rápido, si es con narcotráfico, si es con minería ilegal. Y en esta convergencia pueden interactuar diferentes grupos. ¿Quién? ¿Me permite responder, por favor? ¿Aló? Sí, ministro, adelante, ministro, adelante. Ok. Y hay esa convergencia criminal, y ahí no pueden encontrar que sean o del Clan del Golfo, de la segunda Marquetalia, o incluso hasta el ELN. Pues estamos perdiendo un poco la señal del ministro Sebastián y Lucas, pero es muy grave y hasta donde alcanzó a responder, digamos que le entendimos, está un poco confirmando la información. Sí, ministro, creo que si ahí nos oye, si se puede ir a un lugar en el que haya mejor señal de pronto, no sé, una ventana, porque bueno, sí está muy saltada la señal, Gonzalo. Pero a ver, es que lo que dice el ministro corroborando la información de Gustavo Petro es sumamente grave, Lina. Y cuando yo hablo de una federación, ¿usted se acuerda cómo nos explicaban cómo funcionaba el cartel de los soles y el tren del agua? O sea, que digamos no es que es una estructura per se, sino que son varios grupos que están todos como coordinados, sentados en una misma mesa, y esto es sumamente grave. ¿Tenemos ya el ministro de vuelta? No, Ministro, Gonzalo, todavía no, ya lo estamos contactando. Regáleme un momento porque el ministro, entiendo, estaba en un viaje. Él aterrizó y atendió esta llamada de Mañanas Blue para hablar de ese tema de manera muy puntual. Ya le estamos ahí recobrando la comunicación al ministro Pedro Sánchez. ¿Puede Pero repetir, sí, por yo favor, sí quedé el preocupada trino? porque Hugo Mario, Gonzalo y digamos también Oscar, Sebastián y Lucas, él sí estaba confirmando esta información. Hasta donde yo le entendí, él confirmó la información. Sí, aunque se le empezó a saltar muy pronto. Y es que el presidente Petro, Gonzalo, desde hace varios meses viene hablando de esta junta del narcotráfico. Dice el primer mandatario que tiene sede en Dubái y, por ejemplo, en mayo hablaba de que controlan una red de fiscales y que a través del CTI, el puerto de Buenaventura, son autores del asesinato, por ejemplo, del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, que ocurrió en Barú hace unos años aquí en Colombia y que lograron encubrir los autores intelectuales. Lo que dice el primer mandatario es que esta es una junta de narcotráfico que tiene sede en Dubái, pero que tiene varias facciones que terminan operando también aquí en territorio colombiano. Lucas, Gonzalo, ya tenemos el ministro. Ministro Pedro, nuevamente lo escuchamos, retomemos esta información. ¿Qué nos señalaba usted de esta reunión de estos 17 grupos en Cúcuta? Primero, hay información de inteligencia que no se puede relevar porque afectaría la misma investigación que estamos adelantando. Segundo,
No es nada raro que los criminales coincidan en su interés por las economías ilegales, articulación incluso entre grupos que se pelean entre sí, pero que en algún momento se unen. Por ejemplo, en el Catatumbo se pelean entre las disidencias y el ELN, mientras que en Bolívar sí se unen. Y tercero, respecto a la intención de afectar la democracia, pues uno lo podría relacionar de alguna manera con la segunda Marquetalia también, con el magnicidio de nuestro senador Uribe, que en paz descanse. La captura número 9, que corresponde a Alias el Viejo, que es el eslabón más alto que hemos logrado capturar y ha sido un liderazgo de nuestra Fiscalía General de la Nación, denota cómo un grupo criminal intenta afectar la democracia, un ataque contra el Estado Social de Derecho. Sin embargo, todo el despliegue que tenemos permite que se desarrolle este plan democracia. Este año hemos tenido ya 19 elecciones. La última fue el pasado domingo. Las otras han sido atípicas por elección nuevamente de gobernadores o alcaldes. Y en la última tuvimos un despliegue en todo el territorio nacional. 19.833 mesas de votación, cubriendo el 100% de los municipios, y no hubo ningún evento de orden público que hubiera puesto en riesgo las elecciones. Para el año entrante el despliegue es aún mayor. Si este año empleamos alrededor de 109.000 hombres y mujeres, el año entrante calculamos que sea casi alrededor de 200.000 uniformados. Sí. Ministro, pero lo que ha venido anunciando el presidente Petro es muy grave. Ayúdenos a entender un poco, ayúdele al país a entender qué es lo de la Junta del Narcotráfico, cuál es el propósito de esta organización, quiénes integran la Junta del Narcotráfico, quiénes hacen parte de ese grupo y en dónde tienen sede, porque el presidente habla de Dubái, pero también de reuniones en Colombia. ¿Qué es exactamente la Junta del Narcotráfico? La Junta del Narcotráfico es la manera de llamar a una convergencia criminal donde ingresan y salen diferentes delincuentes de diferente calambre, por darle un nombre ahí muy rápido, con intereses netamente el negocio de la droga. No tienen una lealtad entre ellos, en algunos momentos se atacan entre ellos. No es una organización piramidal o estructural, es más horizontal. No solo delinquen en Colombia, sino que tienen redes internacionales, pero no es una estructura como tal que uno pueda decir, como uno se lo imagina. A ver, tomémosle una foto a la Junta del Narcotráfico. Es una manera de llamar esa convergencia criminal que pone en grave riesgo la seguridad del país y de otras naciones también. Sí, pero ministro Sánchez, se pregunta uno a raíz de esta publicación del presidente Petro a propósito de la reunión que se llevó a cabo en Cúcuta de las organizaciones criminales que hacen parte de la Junta del Narcotráfico, ¿cómo hace parte de esa Junta del Narcotráfico el Clan del Golfo y el gobierno mantiene diálogos con el Clan del Golfo en Qatar? ¿Cómo se explica, por un lado, una organización criminal que está atentando contra la democracia, que está atentando contra todos los colombianos, y el gobierno sostiene conversaciones con esa organización criminal en Qatar? Hay una política de paz total que es una ley aprobada por el Congreso, que es una política de Estado que permite que el gobierno adelante los diálogos con cualquier grupo criminal. No solamente lo está haciendo con ese cartel que le ha hecho tanto daño, que usted lo describe muy bien, como el Clan del Golfo, sino también que adelanta diálogos con otro cartel que le hace daño a Colombia, que es las disidencias, y en algún momento lo tuvo con el cartel del ELN. Eso es lo que permite una ley aprobada por el Congreso de la República. Pero eso no significa en ningún momento que nosotros no podamos actuar o que nos hayan limitado en actuar como Ministerio de Defensa con total contundencia contra estos criminales. Es por ello que este año, haciendo la comparación frente al año anterior, la ofensiva se incrementó en un 50%, las neutralizaciones se aumentaron en un 23%, pero a veces nos sentimos nosotros como Ministerio de Defensa que es como si estuviéramos recogiendo agua con un balde roto, porque por cada criminal que neutralizamos sale uno, salen dos incluso. Y eso significa que el problema es más estructural, de oportunidades. Si hay oportunidades, hay mejor seguridad. Si hay seguridad,
hay oportunidades, el trabajo es aquí de todos y tenemos que erradicar la cultura traqueta que se da en algunos lugares. Cierro diciendo un punto que, por ejemplo, nos pasó en Antioquia, que nos llamó la atención en el norte de Antioquia, atendiendo la situación delicada que tenemos allá. Una defensora del pueblo y la personera también manifestaban que algunos jóvenes, si bien tenían unos sueños bonitos de servir al país, etcétera, le llamó la atención que otros niños dijeron: cuando sea grande quiero ser narco y tener plata. Entonces, si no se quita, si no se erradica eso, va a ser muy imposible solucionar este problema estructural. Ministro, mire, esa reunión de la que habla el presidente Gustavo Petro tiene lugar en Cúcuta, plena zona de frontera con Venezuela, que tiene al lado además al Catatumbo, y se imaginaría uno que entonces está haciendo esa zona norte de Santander pues el lugar, digamos, de reunión de todos esos grupos donde converge todo este caldo de cultivo de violencia, narcotráfico, grupos armados ilegales. ¿Qué están haciendo ustedes allá en esa zona norte de Santander pues para atacar la situación? ¿Y cómo es la radiografía que ustedes tienen del departamento? Una ofensiva muy fuerte estamos adelantando allá con la operación Catatumbo. Allá incrementamos el pie de fuerza al inicio de año y mantenemos una ofensiva contra estos criminales que no le dan el frente a la fuerza pública, le huyen, se la pasan de civil, se meten en las casas, utilizan de escudos humanos en algunos casos a la población. También han accedido a tecnología como el tema de los drones. Pero la clave de todo ello siempre será la inteligencia. Y ahí estamos avanzando muy fuertemente para desmantelar estos criminales. Y los criminales en algún momento se pudieron haber reunido allá en zonas de frontera, en Cúcuta, pero también pueden ubicarse en otros lugares. Incluso el señor presidente ha mencionado el tema de Dubái y otros lugares que confirman que la clave siempre será la cooperación internacional para atacar el crimen transnacional. Sí, ministro, una última cuestión y gracias por atendernos. Yo sé que usted está al tanto de la demanda, de la infame demanda que hace el ELN sobre 4 uniformados que tienen capturados, 2 agentes del CTI, un patrullero y un subteniente. Déjeme ponerle rápido una de las pruebas de supervivencia, es un audio muy corto, no se me vaya de ahí, del subteniente Franque Hoyos Murcia, que está en manos del ELN y dice el grupo guerrillero que lo va a someter a un juicio revolucionario. El Frente de Guerra Oriental, comandante en jefe Manuel Vázquez Castaño, del Ejército de Liberación Nacional ELN, da a conocer prueba de supervivencia de Franklin Esley Hoyos Murcia, subintendente investigador criminal de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Colombia, Dijín, Bogotá. Quiero enviarle un mensaje al señor, al gobierno nacional, cabeza del señor presidente de la República, Gustavo ahí, Petro. bueno, no le voy a poner todo el audio, ministro, pero es el subteniente Frankie Hoyos Murcia. Yo sé que la situación es compleja, pero quería preguntarle para pues tranquilidad de las familias, porque incluso apenas usted nos cuelgue, vamos a entrevistar a una de las esposas de los agentes, qué se está haciendo, qué se puede hacer, a ver si logramos liberar, obviamente con la mano del gobierno nacional, a estos 4 uniformados. ¿Ministro? Sí, ¿aló? Sí, señor, lo escuchamos. Sí, lo escuché. Bueno, ahí diría 4 elementos. El primero es un rechazo absoluto por ese crimen atroz que están cometiendo. Es inhumano. Parece que el Sí. Dolor. ¿Aló, me copian? Sí, Sí. se está saltando un poco. Siga, pero siga, le oímos. ¿Me escuchan ahí? Sí, señor. Ok. Es jugando con el dolor de la familia, de los niños, de los hijos, de las hijas, de nuestros miembros del CTI y de la Policía Nacional. Segundo, de juicio revolucionario. Primero, ni ellos son jueces ni son revolucionarios. Aquí el Estado Social de Derecho dice claramente quién es el Poder Judicial. ¿Y qué de revolucionario tienen? Secuestrar, matar, extorsionar, producir atentados terroristas contra la infraestructura, contra los campesinos. Eso no es revolucionario, eso es un crimen. El tercer elemento es una solidaridad absoluta con las familias y con los secuestrados. Les decimos que no están solos. Como ministro de Defensa he interactuado con los diferentes órganos humanitarios para que nos liberen
a nuestros secuestrados. No los vamos a abandonar y sus familias no están solas. Y por último, es una invitación a todo el pueblo colombiano a que nos unamos y rechacemos eso. Cuando uno publica en redes sociales este tipo de eventos o atentados terroristas, lo único que hace es elevarle aún más el poder a estos criminales. Claro que hay que visibilizar lo que pasa, ni más faltaba, pero tampoco elevar ese poder a través de las redes sociales. Pues, ministro, era importante poder conversar con usted, sobre todo reaccionando a lo que había escrito el presidente Gustavo Petro y la confirmación de esta, digamos, junta, de esta estructura organizacional ligada al narcotráfico, ya de manera muy clara y directa, como usted lo ha traído a colación. Ministro Pedro Sánchez, gracias por habernos atendido en Blue Radio. No, usted es muy amable, gracias por esta entrevista y también una invitación a todos los colombianos a que cuando vean un militar, un policía, denle las gracias por sacrificar su vida y sus privilegios para que otros lo disfruten. Y estamos muy alertas, les recomiendo por favor que nos comuniquen cualquier información para prevenir atentados de parte de la amenaza, una amenaza que muta cada vez más, y cambia de nombres, en algunos momentos lo llamarán así, como dijeron, junta al narcotráfico, en otros casos X o Y, pero la amenaza tiene siempre un interés de causarnos daño. Muchas gracias. Son las 12:42 de la mañana. Interesante e importante información que nos da el ministro Lina, e incluso gran entrevista que cae perfecto como anillo al dedo tras lo dicho por el presidente Gustavo Petro y la preocupación que hay sobre la creación, si es que se puede hablar de una creación